Vamos. Bueno, buenas noches. Empezamos el análisis del ensayo que dieron la semana pasada. ¿Ya? Este aquí es Tenemos la pregunta 1. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren opinar algo al respecto y algo no les cuadra, ok, se analiza. ¿Ya? Dice, pregunta 1. La ONU define la pobreza en dos tipos, la pobreza absoluta y la pobreza relativa. Cuando habla de pobreza relativa, ¿a qué se está refiriendo? Aquí la palabra clave no es pobreza, es entender el concepto de relativo, porque eso es lo que separa a ambas definiciones, ¿ya? Relativo es algo pasajero, entonces yo tengo que entender esa palabra, relativo, ¿ya? Que puede ser algo pasajero o que puede tener más de una visión, ¿ya? Es como cuando se dice el tiempo es relativo. No todos miramos el tiempo de la misma manera. Para algunos, para un niño, 20 minutos pueden ser una eternidad, para uno puede ser nada. Por eso es relativo. Entonces, seleccione una, ¿ya? Se produce cuando el nivel de alimentos no alcanza para subsistir. O sea, no te alcanza. Entonces, eso no puede ser algo relativo, es algo absoluto, ¿ya? Se descarta eso. Este tipo de pobreza considera la inexistencia de condiciones mínimas para vivir. O sea, una forma de descartar respuestas es hacer una comparación en la respuesta. Y si la primera dice que los alimentos no alcanzan para subsistir, al tiro es igual a la B. Y dice, este tipo de pobreza considera la inexistencia de condiciones mínimas para vivir, y el alimento es algo mínimo. Por ende, la A y la B se parecen, descartadas automáticamente. Es el tipo de pobreza en el cual las personas tienen carencia de bienes y servicios básicos. Seguimos con la misma ruta, ¿se dan cuenta? Estamos en la misma ruta. La gente no le alcanza para vivir. Está referida a que las personas se encuentran en desventaja respecto a otras del mismo entorno. ¿Por qué esto es relativo? Porque sin temor a ofender a nadie, ¿ya? Yo no sé cuánto ganan ustedes y no es tema acá, pero vamos a colocar el ejemplo que ustedes tienen una pobreza relativa. ¿Por qué relativa? Ya. Porque asumo que tienen para costear internet, pero están en desventaja en relación a personas que tienen un título universitario. Entonces, ¿por qué es relativo? Porque si ustedes estudian, pueden superar el nivel de pobreza. Como tienen para pagar un internet, se asume que pueden tener otros servicios básicos o pagar otros servicios básicos, agua, luz. ¿Se entiende? Por eso es relativo, porque ustedes tienen las herramientas o el capital para avanzar y superar el nivel de pobreza que tienen. O el nivel de pobreza que tienen no es tan extremo para que les falten los servicios básicos, porque ustedes pueden acceder a Internet. No sé si me logro explicar con eso. Por eso es relativo. ¿Ya? Para ustedes pobres, para las mediciones internacionales, tu pobreza no es extrema. Y ahí está lo relativo. ¿Ya? Siendo que la A, la B y la C, estamos hablando de pobreza ya, pero extrema, o sea, no tienes alimento, vivienda y acceso a agua potable, o sea, ya el nivel de pobreza es muy grave. Entonces la palabra clave acá se concentra en lo que es lo relativo. Y la A, B y C es lo absoluto, es pobreza absoluta.
Le repito, cuando no entiendan algo, ¿ya? O yo no me sepa explicar, usted me lo pregunta. Ah, claro que los textos son medio largos. Larguísimo, profe. Yo no la hice. Eso le Yo puedo soy decir. corta de vista, imagínese lo que me costó. Entonces lleve lentes para la prueba, cuando la tenga. No sé, voy a tener que llevar los anteojos. Sí, realmente sí. Ya, vamos. El siguiente extracto corresponde un porcentaje sobre los pistoleros de la legua, ya, y la situación de la población atrapada por bandas de narcotraficantes. No extraña que el sacerdote Gerard Quiz interpelara al ministro del Interior en una carta pública diciendo en los últimos 15 días han muerto 3 personas más y han sido heridas otras tantas. ¿Cuántas personas más considera que sería necesario que murieran para que ello provocara la reacción de las autoridades competentes? La carta finaliza, son las fuerzas de orden y no el narcotráfico el que tiene, según la ley, el monopolio del uso de las armas. Nos preguntamos, ¿de dónde provienen las armas y municiones? La primera respuesta de la autoridad fue poner vigilancia policial a la parroquia San Cayetano. Esta es una noticia del 2011. ¿Qué podemos inferir de la lectura de este texto? ¿Alguien sabe lo que significa inferir? ¿Esa es la palabra clave? Es como sacar así como en conclusión, profe. Ya, sí. Es más o menos como sacar en conclusión. Pero dice, y se lo voy a leer textual, inferir, deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Excelente. Inferir es cuando yo puedo plantearme una idea, pero no aparece textual en el texto. ¿Ya? No está ahí que yo lo puedo sacar. ¿Como qué cosas yo puedo sacar textualmente de este texto? Por ejemplo, que los narcotraficantes tienen armas, porque lo nombran. ¿Ya? Que han muerto 13 personas en 15 días, porque lo dicen. Entonces lo que nos preguntan es qué podemos inferir, o sea, qué podemos sacar de conclusión en este texto. ¿Ya? Dice, las constantes balaceras de pandillas narcotraficantes en el sector. ¿Ya? Algo que no se nombra, pero se puede rescatar. La violencia que desata el mercado del narcotráfico. Obvio, murieron 3 personas en 15 días. La inmovilidad de las autoridades respecto de la protección de las personas. De hecho, el mismo sacerdote está acusando al ministro del Interior. Que las autoridades quieren proteger a la población, claro, llevan policía a custodiar la parroquia porque el sacerdote se fue contra los narcotraficantes. La impotencia de aquellos que sirven a la comunidad, el sacerdote. Ya. La respuesta correcta, 1, 2, 3 y 5, porque se puede inferir todo esto. Hay un sacerdote que sirve a la comunidad, que interpela a la autoridad. Una autoridad que trata de proteger ya a los ciudadanos. Y a pesar de eso, igual son medio incompetentes o tienen esta inmovilidad de la protección de las personas. La constante balacera y la violencia que genera el narcotráfico, por ende esto va. Pero se dan cuenta que no son cosas, ninguna de estas frases aparece explícitamente en el texto, sino que hay que sacarlas de lo que se lee. Es como un análisis. ¿Ya? Y podemos concluir. Entonces, por eso la palabra clave es inferir. ¿Ya? Las autoridades chilenas pueden ser elegidas o designadas en el caso de los que son elegidos. ¿Ya? ¿Qué mecanismo se utiliza?
para la elección de diputados. ¿Dónde está? Acá, elección de diputados. Ya. Que nos preguntan por los mecanismos de las elecciones. Creo. Recordemos que la autoridad, esto ya actúa a la memoria de lo que uno, e incluso lo que se denomina como cultura general. Ya. Que esto lo vimos. Tenemos votación ciudadana, designados por el presidente, por designación del Consejo Constitucional, por sorteo. ¿Eh? Cuando vimos el sistema electoral chileno, vimos que existían dos tipos de autoridades: las que eran designadas por el presidente, como los ministros, y los que eran por votación ciudadana o votación popular. En este caso es la votación ciudadana, porque ustedes mismos saben que escogen, ¿ya?, a los diputados. De hecho, este año debería haber elección de diputados, si no me equivoco. Dice, la cultura es una forma de vivir. Usualmente se piensa que la cultura se trata del conocimiento y manejo de muchos temas, como cuando identificamos a alguien que posee un gran manejo de la cultura general, ya, a lo que se le llama una persona culta. Otras veces podemos pensar que la cultura tiene que ver con el arte, como el que podemos encontrar en los museos. También podríamos creer que este término se refiere al uso de modales, ya, o el comportamiento adecuado en eventos sociales. Sin embargo, o sea, ya el sin embargo descarta todo lo que vino anteriormente. La cultura es mucho más que eso. Es una estrategia que los seres humanos hemos desarrollado para poder adaptarnos a nuestro entorno, compuesta por ideas, elementos teóricos, abstractos y acciones, elementos materiales concretos. De esta manera podríamos afirmar que la cultura corresponde a un conjunto de conocimientos, de experiencias, costumbres, creencias, valores y significados con los cuales las personas, ¿ya?, no nacemos, sino que aprendemos en distintos espacios que compartimos con otros. O sea, todo lo que hace el hombre en comunidad es cultura, ¿ya? Y recordemos que las culturas son diferentes en todas partes del mundo. De acuerdo al texto, realice, dice, de acuerdo al texto, realice una observación y evalúe cuál de las imágenes da cuenta del concepto cultura más adecuado al texto. Tenemos estas imágenes. Ya, voy a agrandar esto un poco. Tenemos estas cuatro imágenes, donde la correcta sería esta, la B. ¿Por qué creen que es la B? Tenemos una persona bailando, ya. Tenemos esta cultura azteca y después tenemos arte, ya, de todo tipo, e incluso elegancia. ¿Por qué creen que sería esa imagen? Porque aquí la pregunta es, evalúe cuál de las imágenes da cuenta al concepto, da cuenta, o sea,
se identifica más con el concepto de cultura que menciona el texto. ¿Si me pueden decir? Hay una característica importante, ¿ya?, que tiene esa imagen en cuestión. Estimadas, estimado, por favor, no me dejen sola. Profe, yo estoy aquí. Ah, ya. Pero díganme, ¿por qué sería la B? Hay algo que las otras imágenes no tienen. Profe, ¿cuál fue la pregunta que hizo? Disculpe. ¿Cuál de las 4 imágenes ¿Mm? se acerca más al concepto de cultura? De hecho, la ¿De palabra cultura? cuadra, sí, Ya, a de ver, cultura, ¿puedes claro, subirlo un poquito? son esas 4. Es que todas tienen como algo de cultura, Ya, pareciera, pues. exacto, todas tienen algo, porque un baile es algo cultural. Sí, No todos los bailes son claro, iguales. Ya la C nos muestra cultura azteca, ya, pero solamente nos muestra como artesanía, por decirlo de alguna manera. claro, Y ve sus culturas. y la D, La ¿qué nos B, muestra? Elegancia, música, más baile, como como que tiene que ver antigua. con lo artístico. Sí. Pero ¿por La B qué no es me la cuadra D? mucho. Ya, ¿por qué es la B? Mira, ahí lo acerqué Ay, un sí, poco. la veo. ¿Por qué cree que es la B? La fotografía que Por, más se acerca. por el conocimiento adquirido, puede ser, ¿o no? ¿Nada que ver? Ya, sí. Porque ahí se ve como que fuese alguien mirando como lo que ha pasado en su vida, creo yo, como algún creador de algo, porque se ve ahí un birrete, se ve como, es que no la veo muy bien, profe, soy Piti y no puedo Está media agrandar. borrosa, sí. Sí, pero veo un birrete, Ya, veo como unas está cosas, bien. piezas de reloj. Sí, por ahí va la respuesta. ¿Por qué es esa? Es esa por lo que usted misma dice. Porque abarca todo. Educación, artes, economía, ingeniería, astronomía. Ahí era Abarca la B, todo. profe. Abarca todo lo que las otras le falta. ¿Ya? Porque por muy Mm, cultural que se vea esta, no tiene artesanía. Esta solamente tiene artesanía. Y esta claro, solamente es una pareja bailando. Entonces, es la más completa, por ende, por eso es la B. ¿Ya? bien. Dice, hacia 1800, las 5, hacia 1982, ¿ya?, la economía nacional entró en una profunda crisis. ¿Ya? Esto tiene que ver con el tiempo de Augusto Pinochet. El precio del cobre disminuyó y del petróleo aumentó. Las personas y las empresas comenzaron a endeudarse más de la cuenta en medio de una crisis económica que afectó al comercio exterior. Muchas empresas quebraron y el sistema bancario colapsó. El gobierno tomó medidas como la ayuda económica a los banqueros y el apoyo a los grandes empresarios. El Estado absorbió las deudas y aportó capital para apoyar a los bancos. Entre 1982 y 1983, la tasa de cesantía llegó al 30% y el PIB cayó un 20%. En 1985 es nombrado ministro de Hacienda Hernán Vigi, un economista neoliberal, quien incorporó fuertes medidas a la administración, tales como la reducción del gasto público, despido de profesores, recaudación de jubilaciones, privatización de empresas, rebajas de impuestos y Mm, profundización del sistema de AFP, entre otros. Considerando
la información del texto indique cuáles serían las medidas más adecuadas para enfrentar una crisis económica en la actualidad. O sea, nos está dando un ejemplo del gobierno militar y nos traspasa esto a los tiempos actuales. Ya. Entonces la clave está acá, en la segunda parte del escrito, para enfrentar una crisis económica en la actualidad. Dice disminución del gasto público. Siempre que hay una crisis económica hay que disminuir el gasto público, ya, para ayudar a las empresas y a las personas. Ya, es como lo que pasó para la pandemia. Para poder dar los bonos, se redujeron los, ¿cómo se llama esto? Los Para poder sueldos contratar más personal, públicos, pero ¿cómo se redujo el gasto público? Se disminuyeron los subsidios de vivienda, se atrasaron. Entonces, de esa manera, esa plata la empezaron a ocupar. ¿Se entiende, no? sí, Entonces, profe. la disminución del gasto público para poder solventar otras cosas. Rescate de instituciones financieras, ¿sí? Porque si quiebran los bancos, ¿quién pierde la plata? Nosotros. Exacto, todas las personas tienen plata en los bancos, de una u otra manera. Usted tiene cuenta RUT, ya tiene plata en un banco. Sí. El banco quiebra, ¿quién le va a pasar esa plata? Nadie, pues se pierde. Exacto, se pierde. De hecho, ellos nunca pierden. Disminución de las importaciones. Recordemos que las importaciones lo que se trae. Entonces, claro, si yo quiero hacer que se llegue más dinero en el país, o baje la cesantía, se cortan las importaciones y empieza a fomentar el trabajo nacional. Incentivo a la empresa privada, como lo que está haciendo el gobierno ahora, de ir bajando poco a poco la tasa de interés. Es un incentivo, y ahí abajo lo dice, disminución de la tasa de interés. Entonces, todas estas son medidas que se ocupan. Ya. Todo es una ayuda, todo. El gobierno se tiene que hacer cargo de muchas cosas cuando hay una crisis económica. Por ende, la disminución del gasto público. Ya. Recordemos que hoy en día el sistema que ocupamos, el sistema neoliberal que ocupamos, viene desde el gobierno de Pinochet. Y aunque hable de que cómo se trata una crisis económica en la actualidad, todo lo que hizo Hernán Vigi en esa época de los 80 se hace actualmente hoy. Porque ese es el modelo que ocupamos. El gobierno que nos dejó Augusto Pinochet, para bien o para mal. Y hasta el momento, tan mal no ha ido la cosa. Entonces la respuesta sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Tenemos, pregunta 6. La venta y consumo de estupefacientes es un negocio creador de debilidad institucional, violencia e inseguridad. La palabra estupefaciente tiene que ver con drogas, por si acaso. ¿Ya? Adicción y corrupción gubernamental en muchos países de la región. Cuando dice solamente de la región, tiene que ver con nuestro continente, América Latina. El narcotráfico, tal cual como una multinacional, es un mercado de producción y consumo. Mueve miles de millones de dólares cada año. Existe un alto nivel de dependencia, tanto por parte de los consumidores como para los que necesitan de esta operación para el sustento de su economía familiar. Para muchos ciudadanos, el servir de mula, ya, cultivar o participar en la organización es la única manera que tiene para poder subsistir. Mula es aquel que le pagan para que transporte la droga, sea dentro de su cuerpo o escondido en alguna parte, en vehículo, maleta, entre la ropa. ¿Ya? Prácticamente son infinitas las formas que hay para movilizar droga. De acuerdo con el texto,
¿existiría dependencia del narcotráfico? Seleccione solo una. Ahí está la palabra clave, dependencia. Y vamos a ir viendo las posibles respuestas. Debido a que los narcotraficantes también son consumidores de droga. No todos los narcotraficantes son consumidores de droga. Entonces aquí lo están dando como una afirmación. Entonces no puede ser. Y en el peor de los casos, la respuesta, la pregunta ahí, ya, cuando habla de dependencia del narcotráfico, estaría hablando del negocio. Y la respuesta acá está hablando de las drogas, entonces no se relaciona. Por parte de los consumidores, también de los que trabajan en ello para mantener a sus familias. ¿Ya? Esa es la correcta, porque lo dice. Aquí lo dice. Sustento de su economía familiar. Y aquí también es la única manera que tienen para poder subsistir. Las mulas, los que cultivan, que son los trabajadores menores. La C, ya que en América Latina produce la mayor cantidad mundial de heroína, ¿ya? Pero no está hablando de una dependencia. No queda en evidencia una dependencia, porque existe una legislación permisiva, tampoco nos hace claro una dependencia. La única que habla de dependencia como tal, ya es esta, porque dice, en ello para mantener su familia. Automáticamente habla de una dependencia del narcotráfico. Y por eso se ven las poblaciones, ya, personas que son microtraficantes. De hecho, una vez mi señora me contó que una compañera de la universidad de ella le contaba que se separó, necesitaba plata, porque el marido o el ex, en este caso, no le daba para el niño. Y se consiguió un amigo que le dio plata, que le dio marihuana para que vendiera. Dijo, que estoy hablando hace 15 años atrás más, bueno, le contaba a ella que en una semana se hacía como 150.000 pesos. Estamos hablando, hace 15 años atrás, en el mes se hacía como 600.000 pesos. Entonces, era mucha la plata que movía, ¿ya? Después se salió porque encontraba que era muy peligroso porque empezó a llegar gente de muchos lados y tenía miedo que fueran a rentar la casa porque la amenazaron, ¿ya? Pero lo que voy yo, que ahí está la dependencia, ella no sabía qué hacer, ¿ya? Bueno, siempre hay más opciones, por lo que se dice, pero es la plata que ella vio fácil, de una. Entonces se crea una dependencia para salir de la pobreza y poder subsistir. Aparte que es líder de un cartel o algo así, no conciben el trabajar como una persona común y silvestre, ¿ya? Y eso genera dependencia porque es mucha plata la que se maneja. Entonces, por eso, la B es la única que habla de dependencia. Tenemos 7. Hay autoridades que no son elegidas por votación popular, sino que sus cargos son de confianza de la autoridad. Entre algunos de estos, ¿ya?, cargos podemos nombrar. Y este es un punto importante en una prueba, porque de repente, si no sabemos, podemos refrescar la memoria con una pregunta que ya habíamos visto anteriormente. Ya hay una pregunta anterior que está relacionada con esto, ¿cierto? Que nos indicaba que los diputados eran elegidos por votación popular, ¿cierto? Entonces acá vemos, ya, y nos pregunta, ¿qué autoridades
no son escogidas por votación popular. O sea, automáticamente la clave está acá. No son elegidas por votación popular, porque se contrarresta o se contrapone a la pregunta anterior. Y tenemos ministro, gobernador regional, concejal y alcaldes. Ya. Los tres últimos son todos por votación. De hecho, ahora toca votación de los tres este año. El único que es de los que están acá, escogido por el presidente de la República, son los ministros de Estado. Todos los años vemos que cambian ministros de Estado a principio de año. ¿Ya? Entonces, recordemos, vamos recordando estos conceptos y recordemos también que una pregunta anterior nos puede ayudar para responder una pregunta siguiente. 8. Para ser candidato a senador, debe cumplir con los siguientes requisitos. Ser ciudadano con derecho a voto, tener 21 años, tener 35, haber cursado enseñanza media o equivalente. Aquí hay un punto importante, porque de las 4 que hay, son 3. La pregunta es la edad. Ya. Obviamente tiene que tener ese derecho a voto, porque ninguna persona es como ilógico, no tengo derecho a voto, pero voy a tirarme a candidato. Ya, es como, no sé, tirar las metas. Por ende, ya tiene que ser esta, la 1. O sea, y también cuando vimos esta materia, vimos que todos los candidatos tienen que tener por lo menos enseñanza media o equivalente. O sea, tiene que estar la 1 y la 2. Entonces, que sea la 1 y la 4, disculpen, la 1 y la 4. Si vemos las únicas que tienen 1 y 4, son la A y la B. ¿A dónde está el dispar? En la edad. ¿Y cuánto debe tener el senador? 35. 35. Exacto. Entonces, estas son preguntas, ¿ya? Que sería la... Estas son preguntas de memoria. Y ese es el gran problema. Pero podemos ir descartando. Podemos ir descartando. ¿Ya? No puede ser ni solo una, ni solo dos. ¿Ya? Podemos ir descartando. Y ya por último, después, ya cuánto debería tener, 35, 21, ya 35, listo. Pero así van descartando cuando no estén seguros. Vayan achicando las respuestas, ya las posibles respuestas, vayan eliminando. De repente es más fácil llegar a la correcta, por llegar y lanzar, y que sea por descartar las malas, que por tratar de ver de seguro cuál es la correcta. Un aspecto importante de la cultura es su gran diversidad, existiendo diferentes niveles de ello, asociados al lugar, que puede ser local, regional, territorial, continental o global. Así encontramos personas que se sienten partícipes de varias culturas a la vez, ello dependiendo de los aspectos en los que se relacionen. De acuerdo con el planteamiento, ¿cuál de las siguientes aseveraciones estaría dispuesto a defender como totalmente cierta y válida? O sea, defender. Usted tiene que creer en esto, ¿ya? En relación a la cultura. La cultura biológica y la ecológica integran a la cultura otros elementos como la vida animal y vegetal. O sea, la cultura tiene que ver con las personas, no tiene que ver con los animales. Ya se descarta automáticamente eso. El rodeo en el centro, la tirada en el norte y la cueca chilota
¿definen cultura? No. ¿Son rasgos culturales? Sí. ¿Ya? ¿Demuestran parte de la cultura de ciertas zonas? Sí. Pero no definen cultura, porque no son amplias. ¿Ya? La coexistencia puede ser diversidad cultural, pero no la palabra cultura. La coexistencia de diferentes culturas dentro del país, la convivencia y la interacción entre ellas, ahí sí. Porque en la coexistencia, porque aunque estamos en Chile y todos hablamos el mismo idioma, ¿ya? Y tenemos ciertas tradiciones parecidas como abrir los regalos a las 12 de la noche en Navidad, hacer un asado para el 18, ¿ya? Igual tenemos cosas diferentes. Los bailes típicos, también ciertas formas de decir las cosas, como por ejemplo la marraqueta. ¿Cómo se le dice en Valparaíso la marraqueta? ¿Cómo se le dice, profe? Si no me equivoco, se le dice pan batido. ¿En el sur también le dicen así o no? Sí, en algunas partes del sur. Supongamos en Chiloé, claro, pan batido. ¿Ya? También en algunas partes, como en Chiloé, las papas se venden por litro. Las papas por litro. Sí, no se venden por kilo. Me da medio litro de papa, suena como raro. Sí, ¿sabe por qué? Porque como no habían pesas, en algún tiempo fueron muy caras, entonces hacían medidas de cajones, ¿ya? Y esos cajones eran como partir un bidón de 5 litros. Entonces la cantidad de papas que cabieran ahí, ya, entonces 5 litros de papas, listo. Mira, no tenía idea. ¿Entiendes? Y algo cultural, ¿entiendes? Tenemos el mismo idioma, ¿ya? Tenemos cosas en comunes, pero también existe una coexistencia cultural donde en algunas partes hacen cosas diferentes por cultura, ¿ya? Entonces, por eso es la coexistencia de diferentes culturas dentro del país, donde hacemos una cultura común y a la vez diferente, ¿ya? Por eso esa es la verdadera. Las demás no, po. Tradición, folclore y artesanía, eso es cultura, es como una afirmación. Las otras nos dan afirmaciones, pero no reflejan lo que es la palabra cultura. Y esta pregunta también apareció anteriormente en la prueba. Por ende, ustedes se pueden apoyar en la misma pregunta que vieron anteriormente. Pucha, a ver, ¿cuál será? Ah, pero aquí me dieron la definición de cultura. La vuelvo a leer. Y al volver a leerla, ¿cuál puede ser? Ya, la que esté más amplia. Esa debe ser una aseveración, algo cierto, que yo puedo defender. Y ahí entra lo que es la acción. Dice, ¿alguna vez se ha sentido discriminado, perjudiciado, estereotipado? ¿Cuál de los siguientes argumentos reflejan su sentir ante esta situación? Elija solo una alternativa. O sea, tenemos que entre las cuatro que hay, tenemos que escoger la que sea más discriminatoria, ¿ya? Y hay una que se puede entrar a confusión. Y yo les voy a explicar por qué, aunque no está mala, no es la respuesta correcta. Ojo, que cuando se miden habilidades, lo que se busca es la respuesta más correcta, ¿ya? Pueden haber otras respuestas correctas, pero lo que se busca es la respuesta más correcta. Y les voy a explicar por qué aquí la persona que contestó está equivocada. Dice la primera, he sido discriminado por vivir en la población X, ¿ya? Me siento inseguro
falto de confianza, avergonzado, no quiero decir dónde vivo, me siento muy triste. ¿Ya? La exclusión por edad no es una constante dentro de la sociedad, solo circunstancial. ¿Ya? Eso quiere decir que no es una generalización de discriminar a la gente que, o sea, cumple 60 para arriba, sino que es algo circunstancial. O sea, depende de la situación. ¿Te discriminan en algunos trabajos? Sí, pero no en todos los trabajos. ¿Ya? ¿Te discriminan algunas personas para ciertas tareas sociales? Sí, pero no en todas. ¿Ya? Eso es algo circunstancial, depende del momento. Creo que los prejuicios, la discriminación solo se vuelve peligrosa cuando las redes y los medios de comunicación los difunden. No nos da una, ni siquiera define lo que es estereotipo o Ah, prejuicio, ¿ya? O profe, discriminación. disculpe que lo interrumpa. Dígame. Yo hubiese puesto la A. Es como están preguntando como un sentir Ya. de uno. A eso voy. Mire, déjeme terminar y lo voy a explicar. Porque aquí la persona escogió la D, por eso tiene una X. Dice, algunos jefes piensan que porque soy mujer no sé hacer bien mi pega. Y a veces me mandan a preparar café, otras me miran las piernas, me siento humillada e insegura todo el tiempo. Es una discriminación y está penado por la ley. Pero no es la respuesta correcta, porque usted tiene que pensar, ¿ya? Que no solo mujeres están respondiendo esto. Por ende, ¿ya? Se lo está preguntando como algo generalizado. Y aquí está solamente ubicado a lo que son las mujeres. Y en ninguna parte de la pregunta que dice cuál de los siguientes argumentos, ¿ya? Reflejan su sentir ante esta situación. O sea, si alguna vez te has sentido discriminado, perjudicado, estereotipado, no puede ser la D, aunque sea todo lo anterior, no puede ser la D, porque se simplemente habla hacia un grupo de personas, que son las mujeres. Las otras dos, la B y la C, tampoco son, porque no abarcan un global. La única que abarca el global, como bien dice usted, ya es la A. He sido discriminado por vivir en una población, y eso es algo que le pasa tanto a mujeres como a hombres. Da lo mismo la edad, a todas las personas le pasa. Yo hubiese puesto esa, profe, lo personal. Claro, porque, y está bien. ¿Por qué? Porque es la que encierra más todos los conceptos mencionados. Estereotipo, la discriminación, etcétera. Ojo con eso. Las preguntas no son personalizadas. Hay una diferencia entre el concepto de estándar y personalizado. Personalizado es cuando se le pregunta directamente a usted. Estándar, cuando estas preguntas son para usted y más personas. Eso es algo estándar. Todas las preguntas son iguales. Por ende, por eso no podía hacer la de... Sí me parecía raro que estuviese a mí con X, porque yo igual me he sentido así en algunas pegas donde dicen ellas para esto, pero nada, mándale igual a hacer café. Ya, es fome. Sí, pues Ya. triste. Pero con la A también me he sentido así porque de niña, cuando yo iba a estudiar al centro, en este caso Ya, a Santiago, y yo viviendo aquí en Batuco, y me preguntaban dónde vivía, yo decía Batuco, y siempre decían, ¿y qué es eso? ¿Dónde queda? es guaso. Sí, me hacían sentir muy mal, me daba vergüenza. Me daba Yo, vergüenza decir dónde yo, vivía. yo he conocido muchas personas, supongamos, yo antes vivía en Quinta Normal. La Quinta Normal está bien malo, pero antiguamente la comuna era súper buena. Y era un barrio como antiguo, de gente antigua. Exacto. Y la gente que vivía al límite, o sea, al límite de Renca, al límite de Cerro Navia y al límite de Los Prados, aprovechaban eso y siempre colocaban en la dirección Quinta Normal, en los currículums, porque si colocáis Los Prados, Cerro Navia o Renca, no te contrataban. Entonces ahí se ve, pues, se refleja y da lo mismo el sexo, y por eso les digo, la A abarca todo.
da lo mismo el sexo, da lo mismo la edad, no abarca solamente un sector, sino que generaliza a la población completa, ¿ya? Entonces tenemos que fijarnos bien en eso, que las preguntas no están hechas para usted en particular. ¿Ya? La única pregunta de la prueba que está hecha exclusivamente para usted es su nombre. Ya, profe, se entendió. Muy bien. Dice, no hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Ese anda con olor a lirio, aborto de culebra, ya, aeropuerto de mosca, el zanahoria, carita de nana, cintura de ballena, guagua rusa, lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Las mujeres rubias son tontas o que los gordos son simpáticos. En diversas ocasiones es posible que hayamos escuchado o incluso repetido frases, canciones o tenido actitudes de connotación discriminatoria, ofensiva, tal vez como las anotadas sobre este párrafo, ¿ya? En este sentido, ¿cuál de las siguientes aseveraciones se ajusta a su opción acerca de este tema? O sea, seguimos con el tema de la discriminación. En este país, lo que más hay son sobrenombres. De hecho, yo creo que todos, sin excepción y sin temor a equivocarme, alguna vez le hemos dicho un sobrenombre a alguien. Entonces dice, en este sentido, ¿cuál de las siguientes aseveraciones se ajusta a su opción, a su opinión acerca de este tema? ¿Y cuál es el tema? Palabra clave. Bullying, discriminación. Eso, discriminación, ofensivo. Ya. Dice, hay canciones, frases y refranes y otros de carácter burlesco y ofensivo que tienen el potencial de herir a las personas o grupos a los que van dirigidas. Sí, es verdad. Y la gente normaliza, ay, pero ¿para qué tan grave? Y es una normalización que tenía la sociedad antes. ¿Ya? No es tan fácil solo las canciones cómicas que no debieran estigmatizar a nadie, por cuanto solo conllevan una idea de entretención que no implica ofensa, solo es un chiste malo. O sea, aquí, desde mi punto de vista, no corresponde la dos. ¿Por qué? Porque minimiza el problema de lo que es la discriminación y la burla. ¿Ya? O sea, ya, si es una canción para entretener nomás. Todo aquello que con contenido insultante, discriminatorio, estereotipado o degradante ofende, hiere sentimientos y la dignidad humana. De hecho, muchas personas, y esto es verdad, lo que acaba de leer ahí, muchas personas se ríen no porque encuentren chistoso que las molesten, sino por el simple hecho de que buscan encajar, ¿ya? O no ser rechazados por la sociedad. Debemos abogar a la creación y promoción de música, arte, letras y actitudes que fomenten la diversidad, la inclusión y el respeto mutuo. ¿Ya? Dice, y es verdad, pero el respeto mutuo y ojo, y el chileno es burlesco, y es algo cultural que yo encuentro que realmente se tiene que erradicar. Yo, por ejemplo, encuentro que algo puede ser chistoso hasta que una persona se ofende, y no porque sea grave, sino porque si se ofende ya deja de ser chistoso o debería de ser chistoso. Todos están, estas son excepciones de la cultura y debemos aceptarlas como igual.
De lo contrario, estaríamos censurando la expresión humana. Y ahí, y eso está malo. ¿Por qué está malo? Porque si fuese por eso, el machismo no puede ser erradicado. Porque como dijo la compañera, en algunos trabajos la han mandado a servir café por ser mujer. Bueno, pero si es algo cultural, ¿cuál es el problema? Aparte, mientras te paguen, hay un dicho que dice, mientras te paguen, uno tiene que hacer de todo en la vega. Y antiguamente se veía así y no corresponde. Po. Y eso era algo cultural antes. Oye, si te están pagando y estáis dentro del horario, ya, po, a usted tiene que hacer lo que le demanden. ¿No? Y no tiene que ser así. Po. Ya. Entonces, por eso es la uno, la 3 y la 4, porque hablan sobre el respeto, ya, independiente de lo que uno pueda creer. Por ejemplo, a mí me gusta reírme de mí mismo y mis estudiantes se ríen de eso, porque yo me río de mí mismo. Ya. Pero, aunque yo también me río de ellos, pero no busco ofenderlos. De hecho, les pregunto si tienen algún problema con lo que yo le dije. Y si me dice que sí, yo dejo de hacerlo, porque no corresponde. Y uno tiene que tener cuidado con estas cosas. Y ojo, como les digo, estamos hablando, primero, para resolver este tipo de preguntas sobre la discriminación, aunque diga opinión personal, no es una opinión personal, ya, es una opinión estandarizada. ¿Por qué? Porque no se la hacen solamente a usted. Ojo con eso. En este sentido, ¿cuál de las siguientes aseveraciones se ajusta a su opinión acerca de este tema? Pero en el fondo usted no está dando la opinión, es como un volador. ¿Ya? Es como que la pregunta llama a que usted trate de equivocarse, porque en el fondo no es su opinión, es una pregunta estandarizada, no se la hacen solamente a usted. Tal vez usted puede encontrar que la uno o todas, ¿ya? ¿Para qué ser tan grave? Ojo, no le estoy diciendo que usted está mal si piensa así, pero recordemos que estamos en el siglo XXI donde se coloca en juicio de tela todo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Aunque le digan cuál es su opinión, usted tiene que responder que estamos en el siglo XXI, donde la discriminación es mala, donde la burla es mala y donde todo puede ser ocupado en su contra. Tenemos fotografías, ya, en la pregunta 12, donde sale un burro con mascarilla, mm, un tanque, una bomba atómica, un avión de la Primera Guerra Mundial, ya, si no me equivoco, eso parece que es un barco, sí, ya. Tenemos gente que fue afectada por las bombas atómicas. Y la pregunta dice, las fotografías muestran armas y equipamiento correspondiente al periodo de 1915-1918. ¿Cuál de ellas fue utilizada durante la Primera Guerra Mundial? Ah, eso era un submarino por si acaso. O sea, de las imágenes, ¿ya? De las imágenes, tenemos que, y aquí está la clave, ¿cuál fueron ocupadas durante la Primera Guerra Mundial? Ya. Y dice, el submarino utilizado intensamente por los alemanes que provocó grandes pérdidas a la Marina Británica. Eso es verdad, los submarinos fueron incorporados durante la Primera Guerra Mundial. El tanque, los británicos lo utilizaron, pero tenía escasa maniobrabilidad, lo cual es verdad. Ya no giraban, prácticamente seguían derecho. Ya, les costaba mucho girar. Dice, armas químicas, también. Aviones, también. La bomba atómica
Y aquí hay un error de esta pregunta. De hecho, ninguna es la respuesta correcta. ¿Cuándo fue ocupada la bomba atómica? Estimados, No recuerdo yo, profe, pero usted dijo que ese avión había sido usado en la Primera Guerra Mundial. ¿sí? El avión se nota y se Sí, puede notar en la tecnología ocupada. ¿Ya? Los tanques, las cámaras de gases, pero la bomba atómica, ¿cuándo fue ocupada? ¿Es la segunda, profe? Excelente, excelente, estimada. Segunda Guerra Mundial. Ya los norteamericanos se lo tiraron a los nazis. y entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en Ninguna. eso? Está mala la pregunta. De hecho, si le aparece algo como esto, ya, ustedes pueden apelar. Y sobre la ¿Y misma cómo vamos a saber, profe, si es tan buena o mala? conocimiento, la bomba atómica. Ya. Recuerden siempre eso, la bomba atómica fue la que terminó con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Ya. Ahora, ojo, es muy difícil que pasen cosas como esta. Ya. Pero pueden pasar. Ya, obvio, todo el mundo puede equivocarse. Yo me puedo equivocar. Profe, ¿cómo se dio cuenta usted que está mala esa si ahí sale que está buena todas? Porque, ya, porque está mala, po, está mal Por la, redactada por la, por la- la bomba. la pregunta, claro, porque debería ser uno 2 3 y 4 y en ninguna figura uno 2 3 y 4. No, ¿Me entiendes, no? sí, profe. Entonces está mala. Ya, profe. Ya, ojo con eso. Ya. Es muy difícil que pase en una prueba hecha por el gobierno. Ya, es muy difícil porque se revisa. Pero tratándose del gobierno, profe, seamos honestos, cualquier cosa puede pasar. Ya, pero mire, dele un voto de confianza al Estado, porque nunca se ha dado en la PAES o en la PSU. Nunca ha salido una respuesta mal redactada. Ya, profe. ¿Ya? Yo no he sabido de que se anula una respuesta porque estuvo mal escrita. Que tiene Confiemos en riesgo. eso. ¿Ya? Pero ojo con esto, ¿ya? Se pueden encontrar errores. Pero como les digo, el tanque, el submarino, todos fueron ocupados en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Tiro, espérame un minuto. Ya. Aquí hay otro dato que estaba confirmando, ya porque ya me parecía extraño. Bulgaria no fue la primera en ocupar aviones, de hecho fueron los franceses y después vinieron los alemanes. Ya, de hecho, de ahí sale la leyenda del Barón Rojo que fue derribado por un francés. De hecho, tenían los mejores aviones y pilotos del mundo en esa época. Ya, incluso así, a simple vista tendría que ser la uno 2 y 3 porque incluso yo colocaría. eh, es que está muy mal redactada y es fome porque igual lo lleva a la confusión. Pero si saliera bomba atómica, Primera Guerra Mundial no fue la bomba atómica. Ya, tenemos la Constitución Política Chilena dedica su capítulo 4 al gobierno, ¿ya? Y en especial al presidente de la República, artículo 24 y siguiente.
Así se dispone el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, que es jefe del Estado. En este sentido, se distingue ciertas características que diferencian sus atribuciones. Y aquí está. Atribuciones. ¿Qué significa la palabra atribuciones? Bueno, la palabra atribuciones significa, ya, la palabra atribuciones significa cuáles son sus facultades, qué es lo que puede hacer. Y dice, la autoridad del jefe de Estado está limitada en todos los aspectos por el Congreso Nacional, no, porque existe la separación de los poderes del Estado. El presidente de la República, aparte que no habla de atribuciones, ahí habla de una restricción, entonces se contrapone la pregunta con la respuesta. El presidente de la República tiene autonomía absoluta para determinar el presupuesto de la nación. No, porque tiene que ser aprobado por el Congreso. Las atribuciones que tiene el poder del Ejecutivo, que es lo mismo que el presidente de la República, ¿le fueron entregadas por los otros poderes del Estado? No, son otorgados por la Constitución, no son otorgados por los otros dos poderes del Estado. El presidente de la República es un ejecutivo monista, al mismo tiempo jefe del Estado y del gobierno, sí, esa es. ¿Qué significa monista? Que es único. No hay otro presidente de la República. Es el que tenemos y se acabó. Por eso es la correcta, porque es la única que habla de las atribuciones. Es un ejecutivo, o sea, que ejecuta al mismo tiempo jefe del Estado y de gobierno. Ya. Esas son sus atribuciones. Dirigir. Hace por lo menos 50 años, gran parte de los países latinoamericanos eran dictaduras militares dirigidas por una junta de gobierno. Ya. Y estamos hablando de la década de los 70 para adelante, donde hubieron muchas dictaduras en América Latina. De hecho, yo mostré un mapa donde salían cómo se habían unido las dictaduras en la Operación Cóndor. Y aplicando la ley marcial o un estado de emergencia permanente. En el contexto actual, la democracia se impone como forma de gobierno. Esta situación ha generado efectos. ¿Con cuál de las siguientes estarías de acuerdo en que se han estado pronunciando? ¿Las sociedades latinoamericanas se transforman en sociedades en vías de desarrollo? O sea, la pregunta dice, ¿con cuál de las siguientes estarías de acuerdo en que se han estado pronunciando? O sea, cuando la democracia vuelve, ¿ya? Porque dice, ya, habla de todo lo que fueron las dictaduras y todo. En el contexto actual, o sea, de aquí parte la pregunta realmente. En el contexto actual, la democracia se impone como forma de gobierno, o sea, se impone la dictadura como forma de gobierno. Esta situación ha generado efectos. ¿Con cuál de los siguientes, o sea, de las cinco que están acá, estarías de acuerdo en que se han estado produciendo? Seleccione una, te dice, seleccione una. ¿Las sociedades latinoamericanas se transforman en sociedades en vía de desarrollo? No, porque las dictaduras no convierten, eh, no fue por culpa de las dictaduras, el retraso. Las prácticas como la corrupción han sido eliminadas. No, de hecho, Latinoamérica no puede ser más corrupta de lo que es. La paridad de género, ya, en el acceso a cargos públicos, debilitamiento, fluctuaciones de la participación ciudadana en el ámbito público. Según esto, la respuesta correcta tendría que ser la
La B. Ya, la B. Y esa está mala. De hecho, la única que está correcta, que son cosas que han pasado, es la variedad de género en el acceso a los cargos públicos. Eso. Ya, esa pregunta está mala, porque ya vimos lo que pasó en Venezuela, un gobierno democrático y la corrupción es tremenda. A Perú le sucedieron 5 presidentes prácticamente en 2 años. Entonces, los niveles de corrupción. Han habido el presidente como Lula da Silva que ha estado preso por corrupción, entonces no puede ser. Ya hay 2 preguntas malas. Chile es un país con un sistema democrático de gobierno. En el respecto de ser irrestricto hacia las normas que le permiten funcionar como tal. Saltarlas o atropellarlas implica que dejaría de ser una democracia. O sea, si no respetamos las normas que nos impone la Constitución, ya esto no se convierte en una democracia, ¿cierto? En base a sus conocimientos sobre el tema, ¿cómo explicaría las razones que llevan a las personas a respetar voluntariamente las reglas esenciales de la democracia? ¿Por qué respetamos voluntariamente? Entonces aquí está la clave de la pregunta. ¿Por qué respetamos voluntariamente? La sociedad clama por la protección de fronteras y seguridad en el territorio. Ante ello, ha decidido ceder algunas capacidades y poderes. Porque no solo es una forma de gobierno, es también la manera en que las personas pueden convivir con los demás. Hay valores, ¿ya? Hay valores implícitos y explícitos que debemos cumplir, como el respeto a la dignidad de las personas, las posibilidades de participación de ser personas. Y esta es la última que vamos a analizar. eh, Las posibilidades de participación, de ser personas, de poder elegir y tomar decisiones, de tratar y ser tratados con respeto. La respuesta correcta tiene que ser 2, 3 y 4. ¿Por qué 2, 3 y 4? Porque la uno ya no habla de derechos y deberes. La 2, la 3 y la 4 habla de responsabilidad, de derechos y deberes. Por eso respetamos voluntariamente la Constitución, porque sin eso ya no tendríamos derechos y deberes dentro del país. Está dentro de la lógica. La uno dice, la sociedad clama por protección de fronteras y seguridad en el territorio. Ante ello ha decidido ceder algunas capacidades y poderes. No, eso ni siquiera aparece dentro de una constitución. ¿Ya? Porque está hablando de algo muy específico, no está hablando de derechos generalizados. Entonces, por eso no puede ser la dos. ¿Ya? Aparte, hoy en día pasan como quieren por la frontera y aún así la gente respeta la Constitución. Entonces, el ejemplo habla por sí solo. ¿Ya? Hasta el momento, ¿le ha quedado claro lo que explico y cómo lo explico? ¿Dónde Sí, está profe. la Sí, respuesta profe. de esto? Sí, ¿Ya? profe. ¿Le sirve la explicación de esa Sí, manera? sí. Como lo dice usted, sí, po. Con perita y manzana. Ya, pero es que esa es la idea. ¿Cuál es la idea? Que después de escuchar este audio vayan recordando, oh, tengo que buscar la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Qué me quiere preguntar? Ya, ya, me quiere preguntar esto. Por ejemplo, como lo que vimos. Aquí, ¿qué me quiere preguntar? Ah, ya. ¿Por qué respeto? Ya, ¿por qué respeto? Por esto. Ya, no puede ser la uno porque habla de algo específico. No habla de la Constitución. Todo lo demás habla de la Constitución. Por ejemplo, aquí, convivir con los demás, es algo que aparece en la Constitución. El respeto y la dignidad de las personas es una base de la Constitución.
El elegir y tomar decisiones, obvio. También es parte de la Constitución, pero esto no. Pase o no pase esto en la frontera, la gente igual respeta la Constitución. Ya. ¿Se entiende, no? Sí, Matra, profe. matra, matra, matra. Eh, yo voy a colocar más ojo para el tercer ensayo, ya con esto de las preguntas. ¿Queda un ensayo más, profe? Sí, les queda un ensayo más. Y antes de la prueba. Ya, profe. Y por eso, como vi que fueron mejorando en relación al ensayo anterior, yo ahora voy a enseñarles este método para analizar preguntas para que lo puedan aplicar en ese ensayo. ¿Se entiende, no? Sí, Esa es la idea de hacer este ejercicio de buscar palabras clave para que para ustedes poder puedan, tener comprensión lectora, profe. claro, po, porque cuando pillamos una palabra clave, ya tenemos comprensión lectora. ¿Ya? Sí, y eso cuesta mucho. Sí, Bueno, al cuesta menos mucho. a mí. Ya, entonces, por eso yo les voy a ir enseñando. Aparte que tenemos una particularidad en historia. No le he Todos los acertado a ni una, pues, profe. relájese, si le va a ir bien, le va a ir bien. Téngase confianza. Mire, hay algo que tenemos que analizar, ¿ya? En historia, las preguntas siempre son prácticamente iguales, en todas las pruebas. Todos los profesores de historia te hacen las mismas preguntas, ¿ya? Todas preguntan por causas, consecuencias, discriminación, ¿se entiende, no? Sí, Entonces, si ya ubicamos las palabras clave, como la primera, ¿ya? Como la primera pregunta, y la pregunta era, ¿cuándo hablamos de pobreza relativa? Grábense eso, ese tipo de palabras clave, ¿ya? Ah, pobreza relativa, ya, acá, ya sé lo que significa relativo. Supongamos acá, ¿cómo podemos inferir? Ah, ya, siempre me preguntan inferir, tengo que saberme el concepto de inferir, porque es palabra clave. Causa, ¿qué es una causa? Lo que pasa antes de. ¿Qué es una consecuencia? Lo que pasa después de. Porque esas son preguntas claves, ¿ya? Son palabras claves que si ustedes se las van memorizando, ¿ya? Les va a ir sirviendo. De hecho, lo que podemos hacer es que yo les puedo subir dos ensayos, o la misma. El mismo ensayo que les voy a subir, ¿ya? Va a tener uno con palabras clave y otro sin palabras clave. ¿Les parece? sí, profe. Entonces, ustedes van a tener la respuesta y van a tener las palabras clave, ¿ya? Marcaditas con ¿Y amarillo. eso cuándo, profe? La próxima clase, Ya, ¿ya? Que tengamos las dos últimas clases antes, ¿ya? ya, Yo le profe. voy a subir un ensayo, ¿ya? Y lo vamos a analizar en dos clases de ensayo. La idea es que ustedes lo lean, traten de responder y analizamos las preguntas y las palabras claves, ¿me entienden o no? Y se van a dar cuenta porque van a salir prácticamente las mismas palabras claves. Ese ensayo no lo hice yo, me lo conseguí, ¿ya? Esa es la idea. Y eso les va a ir ayudando. Entonces, cuando vean la prueba real, cuando les toque hacer la prueba, se van a ir acordando, ah, me tengo que fijar en esta palabra. ¿Ya? Le voy a pasar Ya, la lista. Y tenemos. Tenemos a Vicente, que estaba ahí. Si no me equivoco, Vicente Ahumada. Úrsula Aravena. María Araya, que creo que está ahí también. Presente, profe. Ah, ok. ¿Quién más está? Figueroa. Y Presente. me falta alguien. Yo, profe, Paulina Urias. Paulina, ahí está, Paulina, si la estaba buscando. Profe, hubiera hecho este ensayo, yo me hubiera ido como el ajo. ¿No crea? ¿Cómo sabe? Porque yo ¿No iba respondió tratando una de buena?
aprender, claro, pues, y no, por eso le digo, no le di a ni una. Ah, no se preocupe. Relájate. Relájese. Ya. Y me gusta Estudien. harto la historia, yo le pongo mucha atención a usted porque me gusta. Estudien. Ya. Prepárense. Queda poco. Queda un mes y medio. Ya nada. No queda nada. Pero yo creo que les va a ir bien porque ustedes son inteligentes. Sí, yo me tengo fe igual. Ya, si esa es la idea, o si no se tiene fe ustedes. Sí, Ya, chiquillos, espero que esto les haya servido. ya, Ya. profe. Nos Eh, vemos en la próxima clase. sí, Ya, miren. profe, que descanse. Linda semana. Miren, Cuídese. espera. Déjame Ya, dar una pura cosa de fecha. Una ya, fecha, ¿ya? Y les voy a decir para cuándo lo voy a tener ese ensayo, el tiro. ya, profe. Se encarga. Yo ahora que esto lo tengo todo planificado para que. ¿Este Miren, ensayo no lo revisa usted, profe, o sí lo revisa usted? no lo reviso yo. Yo no hago Mm, los ensayos. Ya. ya, profe. Un segundo. Primero medio. Ahí está. 7 del 8. No. 11. La otra semana. Y exacto. La otra semana las tengo el ensayo. Ya, profe. Ya. Ya, La otra semana, aquí lo tengo, analizar tipos para resolver para resolver preguntas. Ya, de ahí viene la semana de vacaciones. El 2 otra, que sea, y después vemos analizar preguntas y respuestas de nuevo el 25, ya, ya, profe. y de ahí viene el ensayo. Y de ahí la última clase es analizar el ensayo. Entonces, las próximas clases que quedan es de puro análisis de preguntas. Y eso es lo que vamos a hacer, puro análisis de preguntas. Y les va a Ya, hacer profe. fregar, porque ya la materia la tienen, ustedes tienen toda la materia de historia. Lo que viene ahora es preparar la prueba, ¿ya? Así Ya, que profe. estudien, vean los videos, ya, eso. ¿Estamos? Ya, profe. Que les vaya bien. Gracias, profe, que Muchas descanse. gracias, buenas noches. Buenas noches.